Mientras Galión, dice así, ¿no es cierto?, era gobernador de Acaya. Y vamos a parar ahí un momentico. Vamos a mirar, a ubicarnos quién es Galión, que dice la palabra que era gobernador de Acaya, otros dicen procónsul de Acaya. Era un título, no era cualquier funcionario, era una persona muy importante en la jerarquía romana. Y la historia nos ubica en la provincia de Acaya, la región donde la capital es Corinto. Y la historia, por muchos textos que historiadores han publicado, lo ubica en el año 52 después de Cristo. Esto nos ubica históricamente en el año 52 y la historia nos dice que era hermano de Séneca. No sé si alguien ha escuchado de Séneca. Era un filósofo bien importante, un filósofo romano que muy trascendente y que fue de los que formó a Nerón. Esto es en la época de Claudio, del imperio de Claudio, pero en ese momento Séneca fue de los que ayudó a formar a Nerón, si han oído de Nerón, ¿no es cierto? Y era hermano de ellos, o sea, era una clase privilegiada, clase aristocrática, y el mismo Séneca decía que su hermano era una persona muy agraciada y la gente lo quería, tenía mucho feeling con la gente. Así lo describe la historia a Galión, y la Biblia nos dice que estaba de gobernador de Acaya en ese momento. Habitualmente era un año que les daban como gobernador de estas regiones, y aquí nos ubica la historia. Pero dice la palabra que enseguida empieza una oposición. Dice ahí: los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. ¿Qué terminamos la última vez? Hace 8 días. Una promesa de Dios bien especial, ¿no es cierto? Que le dijo: no temas, ¿qué más? Sigue hablando, ¿no es cierto? Que yo estoy contigo, ¿cierto? Y nadie te va a hacer. Esa fue la última palabra que escuchamos la vez pasada, y es una palabra de aliento, ¿no es cierto?, de esperanza. Es una promesa bien especial que el Señor le hace de su presencia a Pablo. Y aquí vemos enseguida una oposición, ¿cierto? Que el mismo pueblo judío, por su intolerancia religiosa que había en ese momento, o sea, a pesar de que ambos eran judíos, o sea, él predicaba en la sinagoga, Pablo era judío también, al mismo tiempo que era romano. ¿Y qué hacen habitualmente los judíos cuando es el modelo que hemos visto en las otras regiones, ¿no es cierto? Creo que te la dejo así lejos, sí, me tiene encandelillado. ¿Qué sucedía en las regiones donde Pablo habitualmente predicaba? Habíamos visto en Berea, en Tesalónica, cuando había oposición. Había creyentes y adversarios. Había unos que creían, otros adversarios, pero que habitualmente... Sí se convertían algunos, pero lo que vemos en las ciudades, lo característico es que siempre había oposición, y que hacían una revuelta, lo que incitaba a la gente vaga, a la gente que no tenía nada que hacer, y se unían a muchos para protestar ante la autoridad romana, para decirle: mire. Y las protestas las organizaban ellos, pero gritando a los vagos para que... Por eso había gente vaga, agarraban a la gente del pueblo, griten en contra de Pablo, y eso es lo que siempre ha hecho, esa es la estrategia del enemigo, ¿cierto? Alborotar las masas y gritar fuerte para que oponerse a la verdad. Y aquí se van, dice la palabra, ahora no quiere cambiar tampoco, está bien, hay bastante oposición hoy. Listo. Entonces dice que este hombre, ¿a quién se refiere ese hombre? A Pablo. Denunciaron ellos: anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Esa es la acusación que van y le dicen a Galión. Este hombre, Pablo, está incitando a la gente, o moviendo a la gente para que adore a Dios de una forma contraria a la ley. ¿A cuál ley se refería? Fíjense cómo es el enemigo de astuto, porque están ante un gobernador romano
¿cierto? Y le están diciendo, ellos sabían que cualquier cosa que atacara al Imperio Romano o la ley romana, pues era un delito. Pero él le dice, este hombre está enseñando a adorar a Dios en contra de la ley. ¿Pero a cuál ley se refería? ¿A la ley de los judíos o a la ley de los romanos? Ellos no dicen cuál, ¿cierto? ¿Para qué? Para que Galión caiga en la trampa de decir, oiga, estar en contra del Imperio Romano, pues yo tengo que acusarlo, ¿cierto? Pero si era una ley de la ley judía, decía, eso es problema de ellos, ¿cierto? Pero fíjense que ellos dicen, no van en contra de qué ley, sino dice, aunque dicen de nuestra ley, dice aquí la versión, esta versión, pero no dicen exactamente porque ellos se consideraban también, como Corinto, se consideraban parte del pueblo romano. Y Pablo está presto ¿a qué? A defenderse. ¿Sí o no? Pedro ya iba a hablar, dice, como acostumbraba haciéndolos en las otras circunstancias, donde le daban oportunidad de hablar y él hablaba a defenderse y decir cuál era la verdad. Pero aquí ni siquiera tuvo necesidad de hablar. Dice que iba a hablar y inmediatamente, ¿qué pasa? Galión les dijo, o sea, y básicamente algo bien sobrio que no era muy propio de los gobernantes romanos, les dice así, le dice, si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero, como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. ¿Sí? Es lo que le está diciendo Galión. Dice, no quiero ser juez de tales cosas. Y esto que está haciendo Galión genera un precedente bien importante. Fíjate que Galión era el gobernante en ese momento. Él dice, si él acepta las peticiones del pueblo judío, pues él manda a ejecutar o a apresar a Pablo inmediatamente. Ustedes saben lo que eso significaría para el Evangelio. O sea, crear un precedente de que Pablo había ido en contra del Imperio Romano. ¿Ibas a decir algo? ¿No? O sea, aquí es una cosa bien delicada, uno lo puede decir, bueno, otra revuelta más. Y era fácil que cualquier gobernante romano, como de pronto lo hizo Herodes en su momento o algún otro, decir, oiga, pues ustedes deciden, pues hagan lo que bien les parece, pero saquémonos este tipo de lado para dar una lección al pueblo, podría decir así. Otros gobernantes así habitualmente actuaban, habitualmente les daba la razón a la gente y él mandaba a ordenar y lo que dijera el gobernador era sagrado en ese momento, ¿cierto? Era la ley, era el juez, y en este momento Galión no dice eso, simplemente le dice, eso es una cuestión de palabra entre ustedes, yo no voy a juzgar eso, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta de esto, de lo que acaba de pasar aquí? O algo que puede ser fácil, pero él simplemente es una persona prudente. Los judíos decían, oye, este tipo tiene fama que es muy amable, acaba de llegar, porque como digo, es un momento en que Galión está llegando a esta región a gobernar, pues es fácil llegarle y meterle cuentos para que él juzgue a Pablo. Y una vez acabe con ese movimiento que ellos lo consideraban una amenaza a la religión judía. Como decía, una forma nueva de adorar a un Dios que no estamos de acuerdo. Ya nuestro sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Se fue creyendo en eso. Había nombrado otro sacerdote, otro principal de la sinagoga, pero ya hasta el principal de la sinagoga creyó en él y se fue con ellos. Ellos lo veían como una amenaza. Y le dicen, mire, este hombre va en contra de nuestras leyes, por favor, júzguelo. Y lo llevan al tribunal, una persona a un sitio especial que había, que era de hecho se han encontrado los vestigios del tribunal que era en mármol azul, bueno, una cantidad los arqueólogos han demostrado lo que había en esta ciudad de Corinto, donde juzgaban a los delincuentes, y ahí se supone que juzgaron a Pablo. Pero Galión, ¿qué dice? Esos son palabras de ustedes, son problemas de ustedes, ¿cierto? Yo no tengo nada que juzgar a este hombre. Dice, no quiero juzgar, ser juez de tales cosas. Así que mandó, ¿qué? A que los expulsaran del tribunal. O sea,
El hombre ni siquiera casi ni los dejó hablar, ni siquiera Pablo le dejó defenderse y lo sacó corriendo del tribunal. A expulsarlos del tribunal, básicamente lo que le está diciendo, eso es cosa juzgada, no hay nada que alegar contra esto, ¿sí? Y en ese momento está dándole algo lícito a la religión que supuestamente estaba profesando Pablo. Aquí que no sé qué le llama la atención de este pasaje, pero va a ser muy trascendente hacia el futuro. ¿Sabes lo que es para Pablo poder llegar a una ciudad y decir, yo ya pasé por un gobernador romano, fui juzgado por eso? Ninguna autoridad romana, por debajo del título de gobernador, podía juzgar a Pablo. O sea, le estaba dando vía libre a que predicara en cualquier ciudad del Imperio Romano sin mayor problemas, porque nadie iba a ir en contra de lo que Galión había dicho. Solamente el César podía, como he dicho, solamente en Roma podía llegar algún día a juzgar a Pablo. ¿Sí? Entonces, bien importante esto lo que está sucediendo aquí. Fíjense la promesa que el Señor les había dicho. A ver si ponemos a los niños, por eso les decía que quería que hoy estuvieran poniendo atención, porque tiene que ver la palabra con eso, y ahorita voy a ver, porque para que ojalá se siente con ustedes al ladito y pongan atención, porque ellos también van a aprender mucho, no sé si aprenden mucha historia, pero van a aprender algo de lo que el Señor quiere mostrar el día de hoy. Entonces fíjense que aquí le está dando casi que un salvoconducto a Pablo. No sé si alcanzan a percibir esto, lo que pasa aquí. Los abogados lo entienden perfectamente, ¿cierto? Y fíjense la promesa que el Señor les había dicho. El Señor no les había dicho que no iba a tener oposición, que no iban a ser acusados de cosas no ciertas, ¿cierto? Eso no era la promesa del Señor. El Señor simplemente le dijo, no temas, yo voy a estar contigo y nadie te va a hacer daño. Después de un juicio de eso, ¿qué hubiera pasado con Pablo? Por lo menos una paliza le hubieran dado, como ya había sucedido en otras regiones donde simplemente los magistrados decían, denles o lo que sea, pero estos estaban por arriba de los magistrados. Este era un procónsul, un gobernador, y como digo, él simplemente dijo, salgan desde aquí del tribunal, aquí no hay nada que juzgar, y eso ya era palabra sagrada para todo el Imperio Romano. O sea, eso era algo bien importante y era casi que darle la legalidad a Pablo y al grupo de cristianos que estaban dando a la religión. La religión judía era permitida dentro del Imperio Romano. Eran libres de reunirse en las sinagogas, de hablar, ellos simplemente tenían cuidado de no hablar nada en contra de Roma. Pero los romanos no se metían con ellos. Entonces, le están dando la misma categoría al grupo de cristianos que en este momento liberaban los apóstoles y entre ellos Pablo. Entonces sí era algo bien importante y era cumplimiento de lo que el Señor estaba diciendo, que nadie les iba a hacer daño. No sé si ven aquí la trascendencia de eso, y aquí pasa algo bien interesante que se voltea la historia. Dice, así que mandó que los expulsaran del tribunal, entonces se abalanzaron sobre Sóstenes. ¿Quién es Sóstenes? El jefe de la sinagoga. Y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Entonces, ¿quién acusaba a Pablo? Los judíos. ¿Quién es el jefe de los judíos en ese momento? ¿El jefe de la sinagoga? Sóstenes. ¿Y qué pasa aquí en la historia? En vez de golpear a Pablo, al acusado, terminan golpeando al acusador. ¿Cómo juega Dios con las cosas, no es cierto? Uno dice, oiga, Sóstenes lleva la acusación ante Galión, que es lo que habitualmente sucedía. Galión le dice, esto es problema de ustedes, y termina golpeando a Sóstenes. ¿Qué milagro puede uno ver aquí? O sea, cómo Dios cambia las cosas, donde el acusador termina siendo el castigado. ¿Quién golpea a Sóstenes? Dice todos. Unos dicen, eran los mismos judíos, porque no pudo sostener una acusación de alguna amenaza que ellos tenían. ¿Se dan cuenta? Y otros dicen, fueron los gentiles, porque también le caían gordos los judíos, y decir, venir a molestar al gobernador con esto, y el gobernador lo sacó corriendo, fue a todos.
dicen que aprovecharon la revuelta fue para darle, o sea, total, dice que la Biblia que a todos le pegaron a Sóstenes, ¿dice ahí? Todos quiere decir que había gentiles y había judíos, o sea, su propio pueblo y los de en contra terminaron dándole al jefe, al nuevo jefe de la sinagoga. ¿Quién era el anterior? ¿Ah? ¿Cuál era el otro? ¿Crispo no era? El que se había convertido ya, ¿no es cierto? Se había convertido uno, y este que era el nuevo, Crispo era el anterior, se va a acusar Sóstenes, ahora es el nuevo jefe de la sinagoga, y se va a acusar y termina siendo castigado él. Fíjense cómo el Señor cambia completamente la historia. ¿Y qué pasa con este Sóstenes? Miremos 1 Corintios, estamos en Corinto, ¿no? Mire lo que la primera carta después que escribe Pablo a los Corintios, la primera versículo, ¿a quién saluda? Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. El hermano Sóstenes. Lo que nos muestra la historia es que después este también termina convertido, o sea, se convierte en hermano cristiano. Oiga, ¿ah? El hombre dice, después de que me golpearon los míos, me golpearon los otros, ¿qué pasó en la historia aquí? Que termina él creyéndole a lo que Pablo dice. Si Pablo se salvó de esta, oiga, o sea, Dios lo respaldó, terminó creyendo en lo que Pablo predicaba y termina convirtiéndose y termina siendo un hermano del Evangelio. Dice, ¿cómo cambia Dios las cosas? De acuerdo a una promesa que había hecho. Y es interesante cómo lo pueden llevar a uno a un juicio con evidencias, con cosas que aparentemente podía ser fácilmente que la justicia caiga en eso, y Dios cómo cambia el panorama y simplemente utiliza a su gente. ¿Para qué? Para que se cumpla su palabra, de que su palabra iba a seguir promoviendo. Miren, sale Pablo de Corinto con un Sóstenes, con dos jefes de la sinagoga convertidos. Dice que convirtieron muchos en ese año y medio que Pablo estuvo allí en Corinto, ¿cierto? Claro. ¿Sí o no? Pero que era muy importante que el pueblo viera que el mismo jefe de la sinagoga se convertía con toda su familia. Se convirtió parte de la familia, y de todos modos era un ejemplo, y él siempre predicaba a los suyos, que eran los judíos en la sinagoga, y a los gentiles. Y aquí dice que muchos se convirtieron, tanto gentiles como judíos. Si vemos el Pablo que llegó ahí, que llegó asustado, que llegó muerto de miedo, que veía deprimido, ¿cierto? Hambriento. A ver cómo Pablo sale de aquí. ¿Ah? Sale completamente sin cargo alguno, ¿no es cierto? Fue perdonado, se puede decir, o sea, de las acusaciones. Gana a los dos jefes de la sinagoga, y se puede decir con un pasaporte anda por cualquier región del Imperio Romano con licencia para que nadie lo acuse. ¿No? Después de que le habían dado la vuelta en algunos, todos los pueblos lo sacaban corriendo. De aquí para allá uno ve que las cuestiones cambian en ese aspecto, ¿sí? Por lo menos en lo que se llama el Imperio Romano, hasta el momento. Cómo Dios le voltea la torta, como dicen, de salir acusado, termina castigando a los acusadores, y así actúa nuestro Dios. Y como dice, utiliza la misma ley romana para proteger a su pueblo. Es así decía la ley romana. O sea, si ya un gobernador, se puede decir, había declarado inocente, era inocente hasta que, mejor dicho, el César o el que estuviera lo condenara, pero de resto nadie más podía llegar a... Ya había dado una jurisprudencia. Lo que llaman los abogados, se puede decir, hay una jurisprudencia dada, y ahí nadie puede más opinar. Entonces fíjate cómo utiliza Dios la ley romana para proteger al mismo pueblo. La ley romana no era la ley de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La ley romana es una ley humana, con virtudes y defectos, ¿no es cierto? No era la ley de Dios. Y ahorita vamos a ver cosas de la ley de Dios versus la ley romana. ¿Sí? Entonces hasta aquí
podemos decir, se cierra parte de un capítulo donde sale liberado Pablo. Y aquí empieza otro viaje de Pablo. Aquí termina la historia en Corinto y vamos a continuar. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, ¿no es cierto? Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado ¿de quién? De Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan de ellos? En Cencreas, y aquí les ubico el mapa, aquí no nos muestra muy claro estamos aquí, esta es la región de Corinto, ¿sí lo ven aquí? Y aquí está Cencrea, era el puerto que estaba de este lado, el mar Egeo, ¿cierto? Y dice que sale hacia Siria, y este es el viaje que toma, y va a hacer escala en Éfeso. Todavía no es Siria, pero este es el viaje que hace Pablo de regreso, otra vez, al continente asiático. ¿Sí? ¿Estamos dónde? En Europa, ¿no es cierto? Y él dice, otra vez voy para Asia, y se regresa y llega a la ciudad de Éfeso, que actualmente es lo que se conoce como Éfeso en Turquía. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y arranca el viaje, pero aquí en Cencrea hay algo que el Señor nos muestra que nos llama bastante la atención. Dice, en Cencreas, antes de embarcarse, dice, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. ¿Se dan cuenta de eso? Y es algún dato bien interesante donde mucha gente opina. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Pablo se rapa la cabeza? Dice que por un voto, ¿cierto? ¿Qué es un voto? Aquí era para que se lo voy a leer, pero con la luz no permite, hoy con la luz que tenemos. Pero mire, ¿qué significa un voto? Es promesa hecha a Dios libremente para conseguir un favor o para agradecer alguno ya recibido. También se hace por razones de purificación moral o de propia entrega a Dios a modo de consagración. Cuando a mí me encanta el tema del voto, siempre me ha parecido algo bien importante. El Señor en varias partes de la Biblia menciona los votos. Es algo que se practicaba desde casi antes de Moisés, la práctica del voto. Como dice, el voto es una promesa. No sé quién les habrá enseñado al pueblo judío la importancia de lo que es el voto, pero para Dios es sumamente importante cuando alguien le hace una promesa. Y en la Biblia le dice, si usted promete algo a Dios, mejor cúmplalo, porque si no lo cumple, o sea, lo que sale de nuestra boca es tan importante para Dios, ¿sí? Que lo toma muy en serio. No es para jugar con Dios cuando uno le promete que va a hacer algo, y si lo hace, y si le promete eso, cúmplalo, porque si no lo cumple, como dice, bailas, como dice, sí. Eso es cierto. Cuando más entro a hablar siempre de votos es en las bodas, porque las bodas, por si no lo sabían, es eso. Boda viene la palabra votos. Cuando la gente dice voy a una boda, ¿se han ido a bodas? ¿Sí? Uno a qué va a una boda, no va a comer y a la fiesta, no, ese no es el propósito de la boda. Ustedes lo que se va a una boda es a ser testigo de los votos. A eso se va a una boda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? A eso se va a una boda, no se va a otra cosa. No es a ver el vestido de la novia y a criticar y a mirar qué pinta lleva uno del otro. Eso no es el propósito de las bodas. El propósito de ir a una boda es ser testigo de los votos. Que si después alguno de los novios no cumple lo que está prometiendo ahí, puede uno llamarlo y decirle, mire, ustedes están cumpliendo el voto que hizo ante el Señor, y si no cambia
y no cumple lo que dijo ante Dios, miren, ya, esa es la función de los invitados a una boda y de los sacerdotes o los que, porque eso es lo que se hace en una boda, uno prometerse unas cosas ante otra persona de fidelidad, de que lo va a cuidar, de que lo va a proteger, todo esto que se dice es para cumplirlo, porque usted, desafortunadamente la gente llega ahí tan asustada que no sabe ni qué es lo que le hace repetir, ni se acuerda que se comprometió. Eso es lo que habitualmente pasa, y después no cumple eso y vienen las consecuencias de no cumplir eso, ¿sí? Y por eso quiero enfatizar en esta parte, ¿por qué Pablo decide hacer un voto? Unos dicen, ¿podía ser por agradecimiento? ¿Sí? Y ahorita vamos a entrar a mirar eso. Uno puede hacer, como decía, un voto por agradecimiento. ¿Por qué? Porque él sabía de que lo había liberado Dios, después de venir todo deprimido, después de venir tumbado, venir con hambre y salir en esta condición de Corinto. Uno podría decir, oiga, hacer un voto y le prometió algo especial a Dios. Los votos no necesariamente tienen que ser públicos, él podía hacerle, era algo privado entre él y Dios, ¿cierto? Y él decía, estoy muy agradecido, Señor, yo quiero hacer una manifestación de que la gente sepa que estoy haciendo un voto, que era por lo cual se rapaban la cabeza. Pero podía ser también para pedir protección por el resto del viaje que emprendía, podía hacer eso, aunque no lo había hecho. Yo pienso que tenía que ver más con el tema de agradecimiento que él podía tener, ¿cierto? Es algo personal, pero él sabía lo que venía ahí, que Dios le había abierto las puertas y le había dado una promesa bien especial a él. Y entonces les decía, Dios promete y Dios cumple. Pero cuando el hombre promete, tiene que cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Y hay un voto que tiene que ver con lo que hizo, que es el voto nazareo. El voto nazareo era un grupo se puede decir, de personas dentro del pueblo judío, muy apreciadas precisamente por esto. Acuérdense que el voto tenía que ver algo con la consagración, ¿sí o no? ¿Leíamos o no? Lo que dice el diccionario es por razones de purificación moral o de propia entrega a Dios de modo de consagración. Y lógicamente tiene que ver con una promesa. Cuando uno consagra algo, uno dice, yo aparto de esto o lo dedico al Señor. Esa es mi promesa, ¿sí? Eso es consagrarse a algo. ¿Me explico? Sí. Dice persona consagrada a Dios, eso es lo que significa nazareo. ¿Sí no habían escuchado nazareo? No es nazareno. No confundan nazareo con nazareno. Nazareno es de la región de Nazaret. Pero nazareo, como digo, viene desde antes todavía de Moisés. Y quiere decir persona consagrada a Dios. Y se supone que viene del verbo nazir, que quiere decir nazar, y lo contrario es que quiere decir atar, y lo otro es separar, lo contrario atar. Entonces se supone que nazir es atar y nazar es separar. Cuando dice separación, ¿a qué le suena? Apartado. Sí, apartado. ¿Y qué otra palabra apartado? ¿Ah? A santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. ¿Sí o no? Nosotros somos santos porque somos apartados para Dios. Somos consagrados para Dios. ¿Sí? Entonces, Nazareo tiene que ver con santidad también. ¿Sí? ¿Quiénes fueron apartados para Dios? ¿No? Mire, desde Levítico viene eso, y quiero que miren sus Biblias, Números, perdón. Y aquí quiero que me ayuden ustedes, porque traía el iPad ahí todos los textos para leer, y ahora sin luz y con letras chiquitas y más difícil. Número 6 del 1 al 5. Número 6 del 1 al 5. El Señor ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagra al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino,
Mientras dure su voto de Nazareo, no comerán ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de Nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acceder a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre. Hasta el 5. Pero bueno, eso es parte de las condiciones para ser nazareo, unas reglas que el Señor puso. Aquí Moisés reglamenta lo que es el voto nazareo. Y el nazareo precisamente son las personas que decidían sacrificar cosas de sí, ¿cierto? Y apartarse a la santidad. Una de las cosas que tenían que apartar, el Señor les dijo, es el vino y todo lo que venga de la uva. Era algo muy apreciado por el pueblo de Israel, el vino y todos los frutos de la vid. Y el Señor les dice, tienen que, por el tiempo que decidan. Habitualmente lo mínimo que los nazareos lo hacían era de un mes. ¿Sí? Y ese mes, lo que hacían antes de empezar era, se cortaban el pelo, pero tenían que, después de ahí, dejárselo crecer, hasta que se cumpliera el tiempo por lo cual habían prometido. ¿Sí? Y en ese tiempo, como dice, no podían tomar vino, no podían acercarse a algún cadáver. Si a alguien se le moría al lado, se rompía le tenían que volver a empezar la promesa de nuevo. Y empezaban todo el proceso de nuevo porque se contaminaban. Entonces, nada que fuera que los pudiera contaminar podía darse en ese tiempo. Inclusive lo que era dañado de la vid, que era el vinagre, ¿sí? O nada que se fermentara, que era algo que se puede decir estaba en descomposición, ni siquiera eso. ¿Me explico? Entonces ellos se tenían que consagrar solamente para el Señor durante ese tiempo. Y cuando terminaba el tiempo que habían prometido, ahí se rapaban la cabeza, ¿sí? Como símbolo que habían cumplido eso, y el pelo como tal lo llevaban hasta el sitio del holocausto y lo entregaban como ofrenda al Señor, diciéndole, he cumplido mi parte, ¿sí? Fíjense lo sagrado que es esto, y eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Cuando se hizo eso, quiere decir que estaba por un voto, había hecho eso y como manifestación se rapaban la cabeza. Y ahorita vamos a mirar parte del propósito de eso. En tanto que durara su voto, el nazareo no debía cortarse el pelo, con lo que daba testimonio de que había sido consagrado. Su cuerpo y sus fuerzas había consagrado su cuerpo y sus fuerzas al Dios que le había dado. Y vemos aquí que el pelo como tal, dentro de las culturas hebreas, era un sinónimo de ¿qué? Están dormidos hoy con la luz, me toca prender la luz para que no se me duerman. ¿Ah? ¿El pelo qué significaba? ¿Qué representaba? ¿Ah? Fuerza, vitalidad, vida y fuerza, ¿sí? Y poder. Eso es lo que mostraba a las personas que tenían sus largas cabelleras. Absalón era de los que tenía, la Biblia lo menciona, que tenía una gran cabellera, que llegó a pesar hasta ¿cuánto? 2 kilos, imagínate lo que era. ¿Ah? Era muy, muy admirado por su esta. ¿Y se acuerda de Sansón? Todos los niños, todos se acuerdan de la historia de Sansón, ¿no es cierto? ¿Dónde tenía la fuerza Sansón? En el cabello, le dicen. No es tan cierto, pero era lo que decía que no, eso es lo que creían ellos, pero la fuerza, ¿quién la daba? Decía el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero exacto, pero el cabello era ¿por qué? Porque la mamá lo prometió que no le iba a cortar el cabello como nunca, mejor dicho, porque era consagrado para Dios. Sí, fíjense que vemos un simbolismo que era el pelo. Como digo, era una señal de que una persona, si no se había cortado el pelo nunca, era porque sus padres lo habían consagrado al Señor y tenía el respaldo y la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? No, el problema no era el pelo. Ahora no todo el mundo empieza a dejarse el pelo para ver si... El asunto no era en el pelo. ¿Ah?
Para que no empiecen a ver a unos que ya cumplieron el tiempo y por eso se raparon la cabeza. No, esa no es la razón. Entonces, fíjense que el problema no estaba en el pelo, el problema era que era el simbolismo para el cual, mientras tuvieran el pelo largo, se lo dejaban crecer hasta la fecha que habían prometido. Y como Sansón no fue de los pocos casos que no lo hizo en forma voluntaria, sino que sus padres decidieron por ellos. ¿Sí? Vemos acá en Jueces 13, del 1 al 5, hay dos casos donde fueron consagrados desde antes del nacimiento. Uno de estos fue Sansón, y ahorita vamos a ver el segundo. En Jueces 13, 1 al 5, a ver si alguien me ayuda a leer. Jueces 13. A ver si así se despiertan hoy que están con la luz hoy. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de las manos de los filisteos. Fíjense que el Señor nos pone una historia acá donde hay una situación especial de su pueblo. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido, tiene una oposición fuerte con el pueblo filisteo. Se la tenían dedicada y hacían con ellos lo que quisieran. Estaban desesperados. Y cuenta la historia de esta pareja, donde Manoa de la tribu de Dan tenía, como dice, una esposa que era estéril, y ellos, el Señor básicamente le dice: si ustedes dedican al hijo que van a tener para mí, él va a ser el que los va a liberar de los filisteos, ¿sí? Y por lo cual va a ser un nazareo, y decía básicamente va a estar consagrado desde niño para mí. Qué bendición para los padres decir: oiga, yo quiero que mis hijos desde antes de que nazcan consagrárselos a él para el servicio de él, ¿no es cierto? Y eso fue lo que Manoa y el Señor les permitió tener a Manoa y a su mujer, y le habló a través de su mujer de que iba a pasar esto. Pero mira lo que pasa aquí adelantico. El ángel del Señor le dice a la esposa que va a tener esto y que va a ser consagrado. Pero en el versículo 8, del capítulo 13, entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste. ¿Para qué? Para que nos enseñe cómo criar al niño que van a nacer. Yo he querido hacer un poquito este paréntesis porque hay un tema que me ha tenido en la cabeza hace un par de meses y tiene que ver con la crianza de los hijos. Y fíjese que digo, qué rico la posición de Manoa. Uno dice, qué rico que hay una bendición que vamos a tener un hijo, le dice a la esposa, ¿cierto? Pero la preocupación de Manoa, ¿cuál era? ¿Cómo lo voy a criar? ¿Ah? Que no pocas veces, o sea, los padres se preocupan en ese aspecto. Todo el mundo dice que está embarazada y empieza a pensar en los pañales y ahora cómo lo va a mantener y el colegio. Pero uno debería pedir por la sabiduría para poder criar a los hijos. ¿Para qué? Para que vayan por el rumbo del Señor, por el camino del Señor, y eso es consagrarlos para Él. Y Manoa lo que dice: oiga, qué bueno, pero Señor, mándame otra vez a ángel. Ya le dijo a mi mujer que iba a tener hijo, ahora mándamelo a mí para que me diga cómo lo voy a criar. Esa es la preocupación de Manoa. ¿Sí o no?
Y como digo, estoy haciendo un paréntesis aquí con el tema del voto porque es algo bien importante, es una promesa que el Señor les hace a ellos, pero Él también dice, bueno, y si este va a ser consagrado para el Señor, quiere decir que va a ser apartado para Él, pero ¿mi responsabilidad qué? O sea, ¿cómo hago yo para cumplir eso? Porque Él sabía que tenía la responsabilidad de criar a este niño. Y Él le pregunta al Señor, o sea, mándamelo, pero que me diga cómo lo voy a criar. Y el Señor sí, efectivamente le manda después, no lo encuentra a él, sino encuentra a la mujer, pero la mujer lo busca a él, y él tiene esa charla con el ángel del Señor, y le dice, mire, tu hijo va a ser para consagrarlo al Señor. Ya todo el mundo sabe la historia de Sansón, que él le sirvió al Señor, pero después ¿qué? Cae en tentación con una filistea, ¿no es cierto? Y ahí el hombre se desvía después, hace lo que bien le parece y desafortunadamente termina así venciendo a muchos filisteos, pero al final termina mal, ¿no es cierto? Esa es la triste historia de Sansón por alejarse y desobedecer al Señor. Y el otro nazareo, ¿quién fue? Samuel, ya les adelanté, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Samuel? Sí. Su mamá también, otro caso de esterilidad. El Señor también le promete algo a Samuel. Miremos en 1 Samuel 1:11 primero. Segunda Samuel del 1:11. ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen por ahí? Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te entregaré para toda tu vida, y nunca se le cortará el cabello. Fíjese que la mamá de Samuel, Ana, hace esta promesa. Todo el mundo se acuerda del caso también, de que tenía 2 mujeres, y siempre ¿Penina? El Can tenía 2 mujeres y una de ellas sufría porque no podía quedar embarazada. Y ella hace esta promesa, le dice, tú das este hijo, yo te lo voy a consagrar a ti. ¿Sí? Y nunca lo voy a cortar el cabello en señal de que yo he hecho un pacto contigo. Voy a hacer una promesa y voy a hacer que ese niño sea consagrado para ti. Y ese fue Samuel, persona bien importante para la obra del Señor. Fue el último sacerdote que tuvo el pueblo. Y esta semana nos reunimos con el grupo de hombres, algunos hombres nos reunimos en la casa de Jaime a orar. No llevamos ningún plan especial, y salió un texto de un devocional. Robinson creo que lo llevaba y nos leímos un pasaje de Nehemías que hablaba precisamente sobre David y sobre Samuel. Y yo venía con un tema, como digo, en la cabeza estos días, y me llamó la atención de ver a Samuel en este pasaje, porque lo nombran después. No sé si se acuerdan, antes de Samuel, que este es el último sacerdote. Acuérdense de que antes el pueblo de Dios era gobernado, dirigido por los sacerdotes, ¿sí o no? Pero cometieron fallas los sacerdotes. ¿Cuál fue la falla de Samuel? ¿Ah? No educar a sus hijos. Antes de Samuel, ¿quiénes estaban? Elí. ¿Qué fue la falla de Elí? Tus hijos también. Miremos lo que dice aquí el 27 y 28, el versículo 27 y 28 ahí también. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Ellos se lo llevan ante Elí y le dicen, miren, mientras yo viva, este niño va a ser dedicado al Señor. Elí, como dice, tenía problemas para criar a sus hijos. Primero era sacerdote y sus hijos no hacían lo que el Señor les decía. Miremos lo que dice
1 Samuel 8, del 1 al 5. Y mire lo que le pasa. Samuel puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Mire lo que terminan los hijos de Samuel. Los hijos de Elí, igual. Y los hijos de Samuel terminan igual. Y hablando el jueves en la reunión de hombres, precisamente yo decía, oiga, si uno mira de ahí para adelante, la gente le dice, mire, porque tus hijos no son dignos de guiarnos a nosotros como pueblo. Te están diciendo, tú fallaste a Samuel. Quiero que nos nombres un rey. Y el Señor les dice, el Samuel le va diciendo al Señor, pero mire, esta gente quiere rey como los otros pueblos. Y el Señor les dice, si ellos piden rey, dale rey. Porque ellos no te están rechazando a ti, sino a mí. ¿Sí? Pero ¿quién dañó esa línea sacerdotal y de sabiduría que tenían guiado a sus pueblos? Elí y Samuel. Y yo iba con el tema el jueves de que estaba agobiado por el tema de impuestos. No sé si ustedes sabían, el jueves se empezó a pagar impuestos este año. Y uno cada vez esta vez nos aumentaron el doble de impuestos. Y uno va tumbado y dice, ahora, ¿cómo voy a hacer para pagar esos impuestos? ¿Y quién tuvo la culpa de que paguemos impuestos? Dice uno, Saúl, porque ese fue el primer rey y el Señor les dijo, ¿ustedes quieren rey? Cuando no, pero el Señor les dijo, ¿quieren rey? Cuando tengan rey, ustedes van a poner a sus hijos para hacer... Él va a poner a sus hijos a prestar servicio militar, va a poner a su mujer a trabajar, va a poner a pagar impuestos, o sea, van a sacar el 10% de producción y lo van a tener que dar a ese rey, ustedes van a ser esclavos de ese rey. Eso es lo que yo le dije, pero si es lo que quieren, tomen. Y de ahí apareció, de ahí dejó la gente de dejar de pagar casi que impuestos solamente al templo, sino pagarles al rey. O sea, ya no solamente hay que separar una parte para Dios, sino una parte para el rey del mundo. Esa es la historia. Yo ese día iba así como aburrido con el tema, y de pronto sale este tema y volteo a ver, porque mencionaba lo de Samuel y encuentro esto y dice, pero ¿quién tuvo la culpa de esto? ¿Saúl? Porque puso lo que el Señor le dijo que tenía que hacer para mantener su reino, o Samuel, que no crió bien a sus hijos. Fíjense dónde empieza el problema. Dos sacerdotes que no hicieron bien su papel en criar a sus hijos. Mire la responsabilidad que es tan grande. Mire las consecuencias que trae eso, de que nos salimos de la voluntad de Dios por no hacer caso y consagrar a los hijos como debían ser a sus padres. ¿Ve la trascendencia de esto? Y terminamos bajo reyes y bajo un imperio romano después, donde digo, una era la ley de Dios, que era lo que él había establecido, cómo criar a sus hijos, de cómo consagrarlos, de cómo guiarlos, y terminamos sirviendo una ley romana guiada por reyes humanos. Y esclavizados de ella, se puede decir. Y el Señor les dijo, ¿eso es lo que quieren? Tomen. Esa es la historia. ¿Sabes lo que pasó? Y ahí la importancia de precisamente de los padres hacer el papel adecuado con los hijos. Es una responsabilidad nuestra, de precisamente que conocemos el camino de Dios y tenemos que disciplinar a nuestros hijos para que no se desvíen. Eso es lo importante que el Señor nos muestra acá, y eso es parte de la ley. Y hago este gran paréntesis porque tiene que ver con lo que está haciendo Pablo, a raparse la cabeza. Pues le digo, era de gran estima para el pueblo cuando alguien no era, en esta época ya se había perdido mucho de eso. Sin embargo, después con Jesucristo había vuelto a renacer esta parte del nazareo. ¿Por qué? Porque el nazareo
básicamente era la figura que defendía al pueblo de Dios ante otras tribus o ante otras naciones. Pero era una defensa espiritual. Cuando alguien se consagra y le sirve al Señor, básicamente dentro del pueblo decían, tenemos el favor de Dios porque esta persona o este líder está consagrado para Dios. Y si él está consagrado para Dios, el favor de Dios está con nosotros. Y por lo tanto, tenemos asegurada la batalla. Eso es lo que significaba. Entonces, cuando alguien se consagraba y la gente veía que se dejaba crecer su cabello, la gente lo tenía muy buena estima, porque decía, esta persona le está sirviendo a Dios, está haciendo una promesa a Dios y la está cumpliendo, y eso quiere decir que el favor de Dios está con él. ¿Sí? Entonces, cuando ellos cumplían esa promesa, se rapaban su cabeza y se lo llevaban diciéndole, mire, todo lo que tú me diste, aquí te lo entrego. Representaban su cabello y se lo daban. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo se rapa la cabeza diciendo, yo he cumplido la de esta y ahora voy a Jerusalén y voy a entregar a esta, y eso va a ser también bien visto por el pueblo judío. No estaba amarrado a la ley, y hago claridad aquí. Él estaba en la libertad, y esto es un voto que es libre, ¿no es cierto? No lo hacía por cumplir una tradición, lo hacía en libertad. Él no dijo qué promesa había hecho, ¿sí? Pero él dijo, voy a hacer esta promesa en agradecimiento, voy a hacer este voto. Se dejó crecer su pelo y antes de partir se lo rapa y dice, voy a llegar allá calvo, voy a llegar rapado en mi cabeza para que la gente sepa que el Señor estuvo conmigo y aquí vengo a traer la ofrenda a Jerusalén. Y ese era el afán que él tenía por llegar a Jerusalén, ¿sí? Entonces aquí nos ubicamos. Mire lo que dice en Amós 2 del 11 al 13. También levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Afirma el Señor. Pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta cargada de trigo. Y ahí continúa el Señor diciéndoles cómo los va a aplastar. Fíjense cómo es tan delicado el tema. Como él dice, Dios levanta entre los jóvenes gente consagrada a él, hijos obedientes, ¿cierto? Que cumplen lo que los padres dicen y que se dejan llevar, y él mismo ayuda a que se vuelvan. Y dice, ustedes mismos, se encargaron de que sus hijos desobedecieran, le está diciendo. Ustedes no los generaron disciplina, sino al contrario. Si levantaban profetas, ellos mismos se encargaban de aplastarlos. ¿Se dan cuenta de esto? Y por lo tanto, porque ustedes han sido así, yo los voy a aplastar a ustedes. Porque eran básicamente instrumentos que Dios le da, busca hombres precisamente para que le sirvan, y Él darle su favor. Y nosotros como hombres a veces hacemos que nuestros hijos se aparten del Señor. Por nuestro ejemplo, por nuestro testimonio, podemos hacer que los hijos se aparten, ¿sí? Y le dice, por eso, ahora los voy a aplastar con todo. Y pone una cantidad de ejemplos. Fíjense lo delicado que es esto. ¿Se dan cuenta de esta parte? ¿Sí? Entonces el Señor les dice al pueblo de Israel, eso les pasa por eso. En el Nuevo Testamento pocos ejemplos se dan de esto. Solamente en Mateo 5, 36, 37 dice, tampoco jures por tu cabeza. Dice en el tema de los juramentos, en relación al pelo. Porque no puede hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del enemigo. Hay un par de pasajes solamente donde habla de estos votos, tiene que ver con los padres, precisamente, de que no, cuando los hijos deben obedecer a los padres y el padre no hace que eso se cumpla. Dice, ustedes son los mismos que se han encargado de cambiar por las tradiciones esto. Y yo quiero insistir en esto. Hace poco tuve una charla con la familia en México
y yo le daba las gracias a mis suegros cuando cumplieron ahorita 55 años de casados, porque yo le decía, algo que yo admiro de la familia de mi esposa es que mis suegros fueron personas que disciplinaron a sus hijos. Y yo recibo la bendición a través de mi esposa por eso. Fueron una generación que se hacía lo que el papá decía. Y él podía estar viajando por muchas partes en su trabajo, pero los hijos sabían que el papá se les respetaba. Y yo les decía, ustedes hicieron muy bien el 5.º mandamiento. Yo empecé a hablarles así, y todos dijeron 5.º mandamiento, y todo el mundo empieza, ¿no? ¿Cuál es el 5.º? ¿Ah? ¿Cuál es el 5.º mandamiento? ¿Sí se acuerdan? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que te vaya bien y tengas larga vida. ¿Ah? Es el único mandamiento. Todos los mandamientos tienen una bendición, pero el único mandamiento que tiene es doble bendición. ¿No es cierto? Que es que uno honra a sus padres, al padre y a la madre, le va a ir bien en la vida, y segundo, va a tener larga vida. ¿Qué quiere decir? Que si uno no enseña a los hijos a honrarlo al padre, ¿qué les viene? Todo lo contrario. No le va a ir bien, y segundo, va a ser corta su vida. Así de sencillo. Entonces fíjense la importancia de esto. Si uno quiere a sus hijos que le vaya bien, uno tiene que disciplinarlos y enseñarlos a honrar. ¿Qué es honrar? Ahí viene la segunda pregunta. Obediencia. ¿Qué más? Respeto. ¿Y qué más? ¿Ah? Cuidar a sus padres. Y ahí fue cuando Jesucristo dijo, yo les decía que tienen que honrar a padre y madre, y ustedes han inventado que si pagan ofrendas pueden descuidar a sus padres, porque en ese momento pasaba y ya no los cuidan. Decían, yo quedo bien con el templo, le doy la ofrenda al templo, y mis padres, ya no hay plata para ellos y que se pierdan. Y el Señor les dijo, eso es problema de las tradiciones. ¿Sí? Ustedes están queriendo, por las tradiciones, están alejando de la ley de Dios. O sea, están inventando leyes humanas y están olvidando la ley de Dios. Y fue la única parte donde Jesús les dijo, en ese tema de los votos, el compromiso era que debían honrar a padre y madre. Y ellos se habían desviado de la ley. Y insisto en esto porque, como digo, es una cosa que nos está pasando en nuestras generaciones, de que los hijos ahora se los dejamos a que los eduquen otros, ¿cierto? Y por eso insistía hoy, solamente hay 2 niños hoy, pero le insistía que es una obligación nuestra mirar que los hijos reciban la palabra de Dios. Y tienen que tener claro que el día del Señor vienen a recibir palabra de Dios. Yo al principio le decía, no quiero que se vuelva lo que pasa en la religión que nos han metido, es que los niños los educan otros. Entonces inventaron la escuela dominical y la iglesia infantil. Y pasa lo mismo que en el colegio, los mandan al colegio y que lo eduquen los profesores. Cuando antes siempre los hijos estaban al lado de los papás y uno aprendía. De mis primeras lecciones y lo que yo recuerdo siempre en la iglesia de niño era al lado de mis papás oyendo, y yo ahí agarraba, y todavía me acuerdo lecciones que aprendí ahí. Es increíble lo que los niños agarran ahí sentados. ¿Sí? Y ellos aspiran más que todos los demás porque los otros están dormidos. Los niños no se duermen hasta ahora. Y los niños se dan cuenta, muchas veces les decían a los papás, les decían, allá dijeron tal cosa y usted no lo está haciendo. ¿Sí? O sea, sirven también de que lo cuiden a uno. Y nosotros como padres tenemos muchas fallas en esta generación, y lo reconozco, y yo personalmente lo digo. A veces dejamos que nos críen los profesores en la escuela. ¿Sí? Y como llega uno tarde ya no los ve. O sea, entonces es poco el tiempo que uno comparte con ellos, y ellos comparten más con los profesores. Y antes los hijos los criaban, los primeros 7 años era con el papá. ¿Sí? Y en esos 7 años era donde recibían todos los fundamentos y todas las raíces para cuando fueran grandes. Y uno aprendía del papá y la mamá. Ahora entran a la escuela a los 3 meses, o a los 5 meses, y ahí para adelante es el profesor.
el que los forma a ellos, ¿sí? No saben lo que mañana tienen. Y yo decía, la iglesia no puede caer en eso lo mismo, o sea, en copiarse simplemente del mundo como tal, que lo hagan los profesores de la iglesia infantil, cuando la responsabilidad es nuestra, ¿sí? Y hemos olvidado disciplinarlos a ellos, decir, no, te quedas aquí conmigo, vas a guardar silencio y vas a atender, se puede. Y yo decía, fíjese cómo esto se relacionaba con el tema, como digo, porque si uno no hace lo que le corresponde, las consecuencias va a hacer que otro los gobierne después, ¿cierto? Y aparezca rey en su vida cuando su rey, el único rey que debe tener es nuestro Padre Celestial. Eso es la responsabilidad de nosotros como padres. Y si uno falla en eso, precisamente deja que el mundo siga su rumbo, como pasó con Saúl. Saúl aparentemente era buena persona, era una persona con muchas virtudes, pero mire cómo terminó Saúl. Y toda la historia de la humanidad empezó a cambiarse cuando empezaron a aparecer, a ser dirigidos por hombres supuestamente capaces, bien preparados, pero sin el respaldo del Señor, que eran los sacerdotes que el Señor había puesto para dirigir a su pueblo. Ellos eran los sacerdotes, eran los que instruían la palabra y además eran los que juzgaban las cosas que pasaban en el pueblo. Por eso estaban los jueces y la clase sacerdotal era la que juzgaba las cosas. Ahora nos toca someternos a una justicia que no es justa, y en este caso estaba Galión aquí, que podía haber tomado la decisión de condenar a Pablo y ahí darle un golpe muy fuerte al Evangelio, ¿cierto? Que Dios lo utilizó para que no lo condenara, sí, pero él estaba casi que a puertas de ser juzgado y condenado por Galión. Entonces fíjense cómo la historia se altera cuando los padres no hacen lo que le corresponde. Y en eso quiero insistir mucho y quiero aprovechar, como digo, esta parte de la consagración de los hijos para poner las cosas claras, y porque yo le decía, desde que empezamos aquí en el grupo, que empezaron los primeros niños acá, yo decía, qué rico que están aquí con nosotros, para mí es una bendición que ellos estén, y no debe ser motivo de que nos distraigan y todo, y decirle, ahora entreténgalos allá a otro, no, tratamos de hacerlo unos días, y yo le decía, pero es que o la persona que lo está instruyendo se pierde el mensaje, los niños se pierden otro mensaje, o termina jugando como está pasando aquí. Yo decía, tenemos que volver a que se formen al lado nuestro y que reciban la misma palabra que el papá, que los padres reciben, la reciban los hijos, ¿sí? Y es algo que debemos insistir en eso. Hasta aquí era el paréntesis que tiene que ver con la consagración de los hijos, y aquí Pablo nos da un ejemplo de esto. Qué bueno, como digo, que a través de la historia hay personas consagradas a Él y que cumplen los votos y las promesas ante Dios. Pablo va a eso, a Jerusalén, sin embargo para en Éfeso, dice, miremos aquí, volvemos a nuestro texto, Hechos 18. Dice, al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes, o sea, de Aquila y Priscila, y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos, y él no accedió. Fíjense que aquí es lo que les decía ahorita con el tema de decir sí o no. El sí o no es, como digo, cuando uno dice sí o me voy a quedar más tiempo, se está comprometiendo a algo, y uno tiene que ser muy cuidadoso con sus palabras. Yo siempre he dicho, una de las cosas donde más le mete uno en problemas es por no saber decir no, o decir sí a todo, ¿sí? Cuando no sabe decir no es porque dice sí, ¿sí? Y son de las cosas que más uno tiene que pensar cuando le solicitan algo, de decir sí. Como digo, nos vemos a tal hora. Sí, nos vemos a tal hora, y resulta que esa persona nunca puede llegar a esa hora y ya está incumpliendo ante Dios. Cuando uno le pregunta algo y uno contesta, ya uno está comprometido. Con las dos palabritas sencillas, y la gente dice sí con mucha facilidad, ¿cierto? Y como digo, nos cuesta aprender a decir no. Y la gente a veces se satura de obligaciones porque se compromete a todo le dice que sí, pero al final incumple la mitad. Y eso para Dios es
algo grave porque no es una persona confiable. ¿Me explico? ¿Sí? Le digamos así, no juren ustedes, como decía Mateo, ni por un pelo de su cabeza. No arriesguen ni un pelo de su cabeza con una promesa que no va a cumplir. Hablando de pelos aquí, de calvicie, ¿sí? Para unos es más arriesgado que otros arriesgar un pelo, pero perder un pelo, pero no, hay unos tienen más riesgo de eso, pero dice que ni siquiera uno tiene posibilidad de que uno se vuelva blanco o negro, uno se le vuelve el pelo como quiere, o sea, uno tiene, ni siquiera tenemos control sobre el pelo, pero dice, mire, no arriesguen eso, y diga, cuando digan sí, que sea realmente sí, cuando digan no, que sea no. Porque cualquier cosa además, a mí me impacta eso, cualquier cosa además que ustedes digan ahí, ¿proviene de quién? Del enemigo, del maligno. Porque una mentira. Todo lo que diga además es mentira. Entonces diga, si le dice, usted pone una cita y dice que va a llegar a tiempo, ¿sí? Ahí ya se metió en problemas. Porque si la incumple, está diciendo mentiras y eso es del enemigo. Y eso fue lo que precisamente Pablo le dicen. Oiga, le decían, o sea, si uno ve toda la historia de Pablo, todas partes lo sacan corriendo, todas partes lo critican, todas partes le hacen confabulaciones. Y llega a Éfeso, se va a la sinagoga y le dice, oiga, quédese con nosotros. Y el hombre dice, no. ¿Ah? Pablo dice no, porque él le había comprometido que iba a dar sus votos. Su voto decía que iba a dar, su ofrenda al templo, que era su cabello. A eso nadie lo podía desviar de eso, ni siquiera que le ofreciera, le pusiera la tentación de quedarse sirviendo en Éfeso. No sé si alcanzan a percibir esto. Fíjense lo sagrado que es un compromiso ante Dios. Y él dice, no caigo en la tentación. Que quédese, que aquí sí queremos escucharlo. Yo no. Y ahí viene lo que es someterse a la voluntad de Dios. Que dice, pero al despedirse le prometió, ya volveré si Dios quiere. Fíjate que mire la diferencia de eso. Él no está afirmando que ya va a volver. Dice, vuelvo aquí si Dios quiere. ¿De qué le deja a Pablo este segundo viaje misionero? Está acabando su segundo viaje misionero. Acuérdense, ¿para dónde arrancó Pablo cuando arrancó? ¿Para dónde iba? Inicialmente, cuando él arranca, él iba a ir para el norte, ¿cierto? Y para el oeste. Y el Señor le dice, va para el otro lado. Mire la vuelta que termina dando todas las experiencias que nos ha mostrado en estos días, en este segundo viaje. ¿Ah? Él no iba para Filipos, ¿cierto? Ni para Tesalónica. Él no tenía programado para allá, ni le había prometido a nadie que iba para allá. Pero al final el Señor le hizo dar esa vuelta, va a Corinto, va a Grecia, va a Atenas, va a Corinto, y ya va de regreso, y ya de regreso dice, que te quedes aquí. Y yo, mire, yo no sé si vuelva, o sea, con Dios no sé para dónde voy, pero si Dios quiere, aquí estaré. Mire la lección que le he aprendido en todo este viaje, de toda la experiencia del viaje. Ya más de 3 años por fuera, fue lo que duró su viaje, el segundo viaje más de 3 años. Y él dice, oigan, estos 3 años he aprendido que yo estoy en la voluntad de Dios. Yo no me comprometo a decir si vuelvo, si no vuelvo. No me hagan jurar que voy a regresar, porque es muy fácil decir, hey, ¿cuándo vuelves? Ah, no, yo regreso la próxima semana o 15 días, de pronto el otro año vuelvo, ¿no? Y él dice, mire, si Dios quiere, vuelvo, si no, por aquí no me volverán a ver. O sea, es lo que le está diciendo. Y dice que zarpó hacia Éfeso. Y vamos a terminar casi ya en Santiago 4, del 13 al 15. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera sabe qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece como por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y es algo que uno tiene que aprender a decir, ¿no es cierto? Si Dios quiere, se harán negocios. Si Dios quiere,
seguiremos creciendo, si Dios quiere, aquí estaremos en este salón, o en el otro, o en otro sitio, no sabemos lo que Dios quiera, ¿cierto? Como decía, hoy veníamos aquí todos convencidos que íbamos para allá, hoy veníamos convencidos que nos iban a poner videobeam, que estaba todo organizado, y no, Dios no quiso que fuera allá. Siempre hemos soñado con este salón, y hoy, si Dios quería estar aquí en este salón, medio oscuras, medio dormidos, pero bueno. Pero dice uno, si Dios quiere, estaremos aquí en este salón, o en el más grande, lo que Dios quiera es lo que iremos a hacer. Y es someterse a la voluntad de Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede decir si vamos a ir en este hotel, ¿cierto? Si seguiremos en el grupo, nada. Si Dios quiere, seguiremos. Si Dios quiere un salón más grande, nos lo dará, ¿cierto? Si Dios quiere que funcione el videobeam, nos lo pondrá. O sea, todo está en manos de Él, y eso es a lo que debemos estar sujetos, ¿cierto? Y eso nos debe de aprender, así como lo aprendió Pablo, a no comprometerse con nada que no pudiera cumplir. Pero si promete algo, cúmplalo. Si usted consagra a sus hijos, si quieren que sus hijos le sirvan, hay que luchar y luchar para que no se pierdan, como se le pasó a Sansón, o al mismo Samuel terminó cometiendo fallas. No digo que vamos a ser perfectos, ¿no es cierto? Como padres fallamos muchísimo, todos los días tenemos que aprender, tenemos que corregir el rumbo, pero si una vez le dijimos a nuestro Señor que nos diera hijos para cuidarlos y enseñarlos y llevarlos por sus caminos, tenemos que cumplirlos. Nos cuesta a veces disciplinar, pero tenemos que hacerlo por el bien de ellos, ¿cierto? Y algo que nos toca luchar, así nos duela. A veces el que más le duele a uno cuando le pega una palmada a un hijo es al padre, ¿cierto? Pero ni modo, así uno le pega y se vaya después al cuarto a llorar, vale la pena. ¿Por qué? Porque eso los va a hacer que el día de mañana tengan también hijos, o sea, que podamos tener nietos también dirigidos en el camino del Señor. Es una responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Y terminamos cuando le dice, él no accedió, pero después se les prometió: ya volveré si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia, y luego bajó a Antioquía. Este es el último trayecto que él tiene. Llega de Éfeso a Cesarea, aquí está, y después va a Jerusalén, que era donde visitó a la iglesia madre, donde fue a cumplir su voto de llevar su pelo seguramente allá, eso según lo que la ley mandaba. Y fíjense que él está libre de eso, pero fue algo voluntario que él quiso hacer, y seguramente fue muy bien visto por la iglesia en Jerusalén y por la iglesia de Antioquía. Y Antioquía va a dar cuentas. ¿Se acuerda de que él sale de Antioquía? Y él pertenecía a la iglesia de Antioquía, y fue los que lo enviaron a este segundo viaje, y después de un viaje tiene que uno dar cuentas de lo que hace. Y Pablo regresa a dar cuentas de lo que hace. Y así mismo, como digo, nosotros debemos dar cuentas por lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Si la misión nuestra era dar una familia y criar una familia a los pies de Él, tenemos que dar cuentas por esa familia, ¿sí? Y yo estos días precisamente hablaba con mi hijo de eso. Yo le decía: puedes estar muy grandecito, pero donde estés te voy a estar vigilando, ¿sí? No importa la edad que tengas, yo voy a estar vigilante de lo que tú hagas donde quieras que estés. Está al otro lado del mundo, pero ahí lo tengo vigilado, ¿sí? Con la tecnología lo tengo ahí. Y yo les digo a mis hijos: donde vayas, hasta que te cases y formes tu familia, yo te voy a estar vigilando, porque yo tengo que dar cuentas de ti. Te moleste o lo que sea, no te parezca, pero voy a estarte jalando las orejas, y las tengo que jalar cuando las tenga que jalar. Tengo muchas fallas como padre, seguramente, pero en lo que pueda voy a estar haciendo lo que me corresponde, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor me va a pedir cuentas de ti.